Bienvenidos a Cinefilia, un canal donde amamos el cine. Los renglones torcidos de Dios es una película española de 2022 dirigida y coescrita por Oriol Paulo. Es una adaptación del libro de Torquato Luca de Tena, un bestseller de 1979 del mismo nombre. Es un thriller tensionante, emocionante y con muy buenos giros que te mantendrá pegado a la silla. El filme es extenso, pero su buena narrativa y construcción hacen que sus más de 2 horas de duración no se sientan para nada, pues comienza de manera tranquila introduciéndonos a los personajes, pero lentamente va aumentando el ritmo, el misterio y la intricada trama se va complicando, haciendo que poco a poco nos adentremos más en su laberinto y queramos saber el desenlace de la historia de Alice Gould. Adicionalmente, para mantenernos pegados a la silla, el guión nos presenta varios momentos con giros interesantes y nos hacen preguntar quién está jugando con nosotros, si el director del hospital psiquiátrico o su particular paciente Alice. Quédate hasta el final para conocer y analizar a profundidad este excelente filme. Comencemos. La historia comienza con una elegante y hermosa mujer llamada Alice Gould, quien es llevada a un hospital psiquiátrico para ser internada. Su recepción, aparte de los documentos legales necesarios, viene acompañada de una carta del psiquiatra que recomendó su internamiento. La carta, corta y enigmática, le pide al director tener cuidado con esta paciente, pues tiene una inteligencia sagaz. Es experta en mentir y manipular, y puede engañar a psiquiatras poco experimentados. Desde un principio, en su primera conversación, notamos que Alice, la paciente recién llegada, es efecto muy inteligente, elocuente, pero adicionalmente a esto, es coqueta y sabe hacer uso de su belleza y elegancia para darle un toque adicional a su capacidad de seducción y manipulación, logrando causar incomodidad al primer doctor que la recibe. En esta primera sesión introductoria, Alice aclara que no está loca y que ha sido legalmente secuestrada por su marido, en complicidad con su psiquiatra para ellos poder quedarse con su dinero. Desde aquí, se empieza a gestar el misterio que guiará la película. Alice tiene un trastorno e intentó matar a su esposo, razón por la cual está internada ¿o está legalmente secuestrada siendo una mujer totalmente sana? La trama empieza a moverse y nos muestra que Alice tiene unos documentos guardados y se infiltra al archivo del hospital para ver los registros de los pacientes. Aquí se nos dice que Alice es una investigadora privada, contratada por un reconocido doctor cuyo hijo fue asesinado dentro del hospital y aparentemente hecho pasar por suicidio, pero esta versión no los satisface, y Alice se hizo internar voluntariamente para investigar la verdad de este crimen desde adentro. De esta manera, se le añade un nuevo giro a la historia, aumentando la tensión, el misterio y generando una tercera pregunta. ¿Es realmente Alice una investigadora privada que se hizo internar para investigar desde dentro? Con este nuevo giro, también se añade una segunda capa narrativa a la película, ya que nos empieza a presentar 2 historias simultáneamente. La primera, la historia de Alice en el sanatorio. La segunda, la de una noche lluviosa donde hubo un incendio. Todos los pacientes salieron de sus cuartos y el fatídico y misterioso hecho de que uno de ellos terminó brutalmente asesinado en su habitación. A medida que avanza la historia, Alice logra poner de su parte a 2 doctores miembros de la junta médica del hospital. Un doctor, el cual claramente se siente atraído por ella, de lo cual ella se aprovecha utilizando su poder de seducción. Y una doctora, que desde el primer día se sintió identificada con ella, pero, además, cree en las convincentes y muy elocuentes palabras de Alice. El único férreamente convencido de que Alice está en efecto enferma y necesita tratamiento es el director del hospital, el Dr. Alvar, quien se presenta como una persona de carácter estricto y aparentemente muy cerrado
y poco abierto al diálogo. En un momento Alice logra que se haga una junta médica y les explica a todos que ella en realidad es investigadora privada, contratada para investigar una muerte dentro del hospital, que tiene una buena relación con su esposo, que éste no la internó, de hecho, que ella le dijo que estaba en Buenos Aires por trabajo y que el doctor que recomendó su encierro es parte de este plan para ella poder investigar desde adentro. En este momento Alice, como siempre, habla elocuente y convincentemente, y todos los miembros de la Junta parecen creer su versión, excepto por el director, quien sigue firme en su posición de que Alice sí tiene un trastorno, y que deben tener cuidado de su elocuencia y sagacidad, tal cual como se afirmaba en la carta inicial. Después de una serie de eventos con algunos de los pacientes que se relacionan con nuestra protagonista, donde ella terminó atacada por uno de ellos, Alice es citada a una reunión para aclarar esta situación, pues ella estaba siendo acusada de haber matado al paciente que la agredió. Con la ayuda de otro paciente, amigo de Alice, esta es absuelta. Sin embargo, en la reunión está presente un hombre, que no interviene, solamente está mirando por la ventana, y asumimos todos que es el representante de las autoridades o un policía, ya que un paciente había terminado muerto, pero el hombre misterioso se presenta ante Alice y resulta ser la persona que la contrató para investigar el asesinato. Sin embargo, Alice no lo reconoció, mostrándonos que Alice aparentemente sí sufre de un trastorno, y el hombre que la contrató solo es parte de sus alucinaciones. En este punto, el misterio parece estar resuelto, pero como dije al principio, la película nos da varios giros que nos mantiene pegados a la silla, y Alice, como lo hemos dicho, tiene una elocuencia y perspicacia descomunal, y logra hablar con los dos doctores que confiaban en ella, y logra atar cabos para llegar a la conclusión de que la mentira que ella había inventado, de que su marido la quería internar para quedarse con su dinero, terminó siendo cierta, y así, la hipótesis del comienzo que estaba descartada vuelve a tomar relevancia en este giro, y los dos médicos vuelven a creer en ella y deciden ayudarla a destrabar este misterio. La trama sigue avanzando, dándonos pistas para interpretar dependiendo de cuánto confiemos en Alice, llevándonos por caminos distintos, dándonos rastros de la locura y cordura de Alice, y haciéndonos preguntar si el director del hospital es o no el villano de esta historia. Casi hacia el final, Alice ve que no va a poder convencer a los médicos y al director, y que su destino irremediable será quedarse encerrada en el sanatorio, así que decide planear su escapada y, haciendo uso de su brillantez, convence a varios pacientes de ayudarla. Aquí llegamos a un punto donde las dos líneas narrativas que iban avanzando separadamente parecen unirse, ya que el escape de Alice se lleva a cabo precisamente en una noche lluviosa, en la cual ella misma crea un incendio, y todos los pacientes salen de sus celdas causando caos, llevándonos inevitablemente a preguntar si las líneas narrativas se unieron y la noche lluviosa presentada es la misma noche en que Alice decide escapar, ¿o son noches distintas que presentan un paralelismo? Después de esta intensa noche de locura, que de nuevo terminó con un paciente muerto en su celda, Alice logra juntar de nuevo a la junta médica. Esta vez se decidirán dos cosas: el veredicto final sobre Alice y la continuidad del director, ya que varios de los médicos ya no confían en él, en sus métodos, y creen que tiene motivos personales para mantener a Alice encerrada. Sin embargo, tanto la historia de Alice como la versión del director parecen ser ciertas. Por un lado, el director logra explicar el trastorno que sufre Alice y las razones que la llevaron a sus alucinaciones. Por otro lado, Alice logra convencer a los demás médicos y su historia es muy convincente y es reforzada por el hecho de que su marido no aparece y retiró dinero de las cuentas bancarias, dejando, de este modo, que la versión de Alice y la del director Alvar solo pueda ser corroborada o desmentida por una persona.
el médico de cabecera de Alice y de quien no se sabe si en complicidad con ella o por criterio médico real, sugirió y tramitó su internamiento. Durante gran parte de la película, los telegramas enviados al doctor no le llegaban, y se decía que estaba en un congreso en Suiza. Finalizando la junta médica final, se nos dice que el doctor se comunicó por fin la noche anterior y asistirá a la junta para aclarar todo el asunto, manteniendo así el clímax hasta el último minuto de la película. Las actuaciones. Las actuaciones en Los renglones torcidos de Dios son el verdadero motor emocional de la película. En el centro está Barbara Lenny, quien interpreta a Alice Gould, y lleva toda la carga emocional de la cinta. Su trabajo es sencillamente magistral. Lenny construye un personaje ambiguo, lleno de matices, que mantiene al espectador en constante duda sobre su verdadera naturaleza. Su capacidad para alternar entre la vulnerabilidad, la inteligencia afilada y la amenaza latente es clave para sostener la tensión narrativa. Su interpretación de Alice no es unilateral. Su actuación sugiere capas ocultas, invitando a leer entre líneas cada gesto, cada mirada. No hay nunca una respuesta fácil en su interpretación, lo que enriquece la complejidad de la historia. A su alrededor, el elenco de apoyo también realiza un trabajo sólido, especialmente Eduard Fernández, como el doctor. Samuel Alvar, quien ofrece un contrapunto autoritario y desconfiado, muy eficaz para establecer un clima de confrontación psicológica. Fernández dota a su personaje de una presencia sobria, pero inquietante, representando el sistema cerrado de la institución mental en contraposición a la fuerza disruptiva que representa Alice. Loreto Mauleón, Javier Beltrán y Federico Aguado, entre otros, aportan actuaciones que, aunque menos destacadas, son funcionales en la construcción del microcosmos de alienación y sospecha. Cabe también destacar cómo los actores que interpretan a los pacientes del hospital psiquiátrico escapan a la caricatura fácil y de los clichés. En otros filmes, estos personajes suelen reducirse a estereotipos, pero aquí, gracias a una dirección de actores muy cuidada, cada paciente tiene un trasfondo que se intuye y que humaniza su presencia. Esto permite que el espectador no solo vea a Alice enfrentarse al sistema médico, sino también a un mosaico de dolor, fantasía y marginalidad. La dirección de Oriol Paulo, experimentado en el thriller psicológico, permite que las actuaciones respiren sin caer en el histrionismo. Hay una contención emocional que refuerza la incertidumbre constante. Incluso en momentos más intensos, como las sesiones de evaluación psiquiátrica o los enfrentamientos verbales, las emociones son moduladas con buena precisión, evitando los excesos melodramáticos. En resumen, las actuaciones en Los renglones torcidos de Dios son uno de los puntos más fuertes de la película. Gracias a un reparto comprometido y una interpretación central fascinante por parte de Barbara Lenny, la historia adquiere una ambigüedad emocional que sostiene la tensión del relato de principio a fin. El guión. El último aspecto que analizaremos es el guión. Adaptado de la célebre novela de Torquato Luca de Tena, es una pieza compleja que se enfrenta a un desafío enorme: trasladar al lenguaje cinematográfico un relato en el que la duda constante y la ambigüedad sobre la salud mental de la protagonista es el eje central. La adaptación, realizada por el propio Oriol Paulo, junto a Guillem Clua y Lara Sendim, opta por acentuar el thriller psicológico, construyendo una narración densa y ambigua que mantiene en vilo al espectador. Uno de los mayores aciertos del guión es su capacidad para equilibrar la información dada y el misterio. La estructura del relato dosifica las revelaciones de manera inteligente, sembrando pistas que pueden interpretarse de formas opuestas dependiendo del grado de confianza que el espectador tenga hacia Alice. Cada giro de la historia, ya sea una revelación médica,
un dato de su pasado o un cambio en su comportamiento, está cuidadosamente planteado para fortalecer la ambigüedad. Esto provoca una inmersión activa. El espectador se convierte en un detective más, obligado a cuestionar continuamente lo que ve y escucha. En cuanto al tratamiento temático, el guión consigue respetar el dilema fundamental de la novela. ¿Qué es la locura? ¿Quién tiene el poder de definirla? Al explorar la fina línea entre cordura y delirio y ponerla en juego dentro de una institución psiquiátrica opresiva, la historia mantiene su profundidad filosófica. No obstante, hay una actualización contemporánea en el tono y ritmo narrativo que lo acerca más a las convenciones del thriller moderno, diferenciándose del tono literario más reflexivo del texto original. Finalmente, el guión se beneficia de un diálogo preciso que, aunque a veces puede sonar programático, en general contribuye a perfilar la psicología de los personajes. La complejidad de Alice se construye tanto desde lo que dice como desde lo que calla, y en eso el libreto demuestra una notable sensibilidad. En general, podemos decir que Los renglones torcidos de Dios logra construir una experiencia cinematográfica algo densa, pero envolvente, gracias a la combinación de unas actuaciones sobresalientes y un guión que mantiene el misterio, la ambigüedad y la tensión de forma admirable. La interpretación de Barbara Lenny es el corazón de la película. Su capacidad para encarnar a una protagonista ambigua, compleja y fascinante permite que el relato mantenga viva la duda en el espectador hasta el último momento. El elenco de reparto, apoyado en una dirección de actores precisa, refuerza ese ambiente de desconfianza y alienación que la historia exige. Por su parte, el guión adapta con inteligencia los temas fundamentales de la novela de Torquato Luca de Tena, como la fragilidad de la percepción y el cuestionamiento de la autoridad médica, a un ritmo narrativo contemporáneo y vibrante. El guión mantiene el tono de ambigüedad esencial para que la trama funcione como un thriller psicológico efectivo. La película no ofrece respuestas obvias y respeta al espectador, invitándolo a participar activamente en la interpretación de los hechos. En conjunto, Los renglones torcidos de Dios es un sólido ejercicio de cine de género, respaldado por una propuesta interpretativa de gran nivel y una construcción narrativa que sabe jugar con la percepción y el desconcierto. Su principal virtud es mantenerse fiel al espíritu inquietante y perturbador del material original, adaptándolo a un lenguaje cinematográfico que prioriza el thriller y la emoción sin sacrificar la profundidad temática. Si te ha gustado este análisis, no olvides darnos un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.